Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas, amigos, amigas. El día de hoy pues estamos en una sesión, una segunda sesión, hablando sobre el tema de la salud, promoviendo los temas de salud y prevención de enfermedades, específicamente del adulto mayor. Estas pláticas se están dando a iniciativa de algunas personas, sobre todo algunos compañeros de asociaciones civiles que yo creo que juntos hemos visto, y no nada más en Matamoros, en muchos lugares de aquí de Tamaulipas, que muchos adultos mayores han estado enfermando últimamente, algunos de gravedad y algunos también han perdido la vida por cuestiones que ya teníamos controladas, que ellos ya tenían dentro de su estándar de salud que siempre habían llevado gracias a la atención de las instituciones. Recurrían constantemente, según programación, a la atención médica, y de repente, por cuestiones que ya sabemos que fue cuestión de pandemia, ya no pudieron hacerlo, y también se entiende, son algunas cosas que definitivamente hasta fueron recomendaciones médicas y recomendaciones de autoridades. Entonces, en ese aspecto, nosotros pues disciplinados así lo hicimos, pero resulta que ahora esos detalles se han estado descuidando y sí necesitamos retomarlos. Es por eso que nos hace un grandísimo honor la doctora Angélica Rodríguez de platicar sobre las estrategias que podemos retomar nosotros, sobre todo porque es una doctora que hace un excelente trabajo, una excelente función en la Clínica Plus aquí de Matamoros, Tamaulipas, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe hacer mención que le hacemos un agradecimiento a la licenciada Larisa por ayudarnos a que eso se pudiera concretar, y sin más por el momento vamos a darle la bienvenida y pues, el reconocimiento a la doctora Angélica Rodríguez, y vamos a explicarles cómo va a ser la dinámica. Nos va a dar la plática la doctora. Puede tomar, bueno, el tiempo que sea necesario. Nosotros tenemos programado aproximadamente de 30 a 35 minutos. Se puede llevar los 40 minutos. Aquí nada más que cuando lleguen los 40 minutos que nos autoriza Zoom, se va a cerrar. Entonces, les vamos a pedir de favor que se vuelvan a conectar con la misma clave para continuar la plática. Normalmente las preguntas las dejamos, la sesión de preguntas y respuestas la dejamos al final. Quien quiera puede anotar sus preguntas, puede mandarlas a través del mensaje, de un mensaje aquí en el chat, y con gusto los atendemos. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues los dejamos entonces, doctora Angélica Rodríguez Bermúdez. Muchísimas gracias por estar el día de hoy atendiéndonos. Por ahí vemos conectado al doctor Gerardo Flores, que él también es médico, él es de Ciudad Victoria, y a nuestro compañero Tirso López, que él es de Ciudad Mante. Desde allá están atentos también para pues que compartamos un poquito nuestras experiencias. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Y claro, primero que nada, muy buenas noches a todos. Como ya el licenciado me presentó, mi nombre es Angélica Rodríguez y el día de hoy me invitaron a dar un tema que es de suma importancia tanto para la población en general como para un equipo multidisciplinario que va a ser encargado principalmente de médicos, la población, tanto familia y servicios de nutrición, etcétera, como lo vamos a ir viendo adelante. El tema del día de hoy es promoción de la salud y aparte de eso, prevención de enfermedades en el adulto mayor. Este tema, bueno, estos dos temas van a ir muy relacionados porque, como ya mencionábamos al principio, debido a la pandemia, muchos adultos mayores han dejado de lado su salud en otras cuestiones por cuidarse del ámbito de contagiarse o alguna enfermedad respiratoria, como lo ha estado diciendo el COVID-19 desde hace 2 años. Entonces, pacientes que ya tenían enfermedades como diabetes, hipertensión o alguna otra, la han dejado de lado y han llegado a tener complicaciones por no atenderse a tiempo o por, como nos pasa muy seguido a veces, dejar nuestra salud hasta el último y preocuparnos por otro tipo de cosas. Entonces, este tema es de suma importancia y primero que nada,
vamos a definir los dos conceptos que son los temas del día de hoy. Primero, promoción de la salud. Promoción de la salud es, como quien dice, la educación para el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Esto puede ser, enfocado en el adulto mayor, pero también puede ser enfocado en la población en general. Esto nos va a ayudar a saber explicarle a los pacientes, educarlos, decirles que está bien y que está mal, con el fin de prevenir alguna enfermedad, identificar factores de riesgo y poder así darle un tratamiento oportuno, o sea, no llegar tarde a cuando ya el paciente está enfermo y ya tiene alguna complicación, sino saber identificarlo antes de que esto ocurra. Y otra cosa es la prevención de enfermedades también, que van muy de la mano. Esto es cuando el paciente tanto ya tiene la enfermedad a como antes de que la tenga. Y esto es con el fin de que evite complicaciones, que evite costos elevados en el cuidado de su salud, tanto para él como para su familia, tanto el tiempo. Y una cosa muy importante es la funcionabilidad de estos pacientes y la independencia, porque como lo vamos a ir viendo más adelante, eh, que una persona se vuelva un adulto mayor, eso no quiere decir que él no pueda realizar sus actividades cotidianas o que dependan de una persona en específico. Él las puede realizar de una forma adecuada, siempre y cuando tengamos una muy buena promoción de la salud y un muy buen cuidado. Esto como concepto, el envejecimiento, pues sabemos que es algo que a lo mejor a veces muchas personas piensan que nunca les va a pasar, o que ellos no van a envejecer de esa manera, o que no siempre vas a ser funcional, que siempre vas a tener la edad que tienes y que no va a pasar nada. Entonces sabemos que el envejecimiento es un proceso único, es universal, que le va a pasar a toda la población, no lo podemos evitar y no podemos hacer que tengamos una edad y nos hagamos más jóvenes. Si no, pues esto no existiría. Entonces, cuando una persona sufre envejecimiento, lo cual sufrimos todos los días, aunque no lo notemos, tenemos cambios en nuestra composición del cuerpo, en la composición de nuestros órganos y sobre todo la función de cada uno de ellos. Hay que saber que el envejecimiento hay que verlo de la mejor manera. Muchas personas lo ven como que es algo malo, que el envejecimiento quiere decir muchas cosas malas, que la persona va a dejar de hacer sus funciones, pero esto en realidad no es una enfermedad, es un proceso natural y normal que hay que llevarlo de la mejor manera y saber cómo realizarlo. Y que no solamente recae en el cuidado del médico, también cae en muchas otras personas en las cuales nosotros no lo sabemos, y esta es la importancia de dar a conocer este tema. Como les decía, y esto es una frase que me gustó mucho, es que todos somos lo que vivimos. La vejez, como les decía, puede ser una etapa plena, productiva, creativa, afectiva, y que lo puedes llevar de la mejor manera, llena de cosas muy positivas, pero esto y la calidad de ella va a depender de lo que tú hagas a lo largo de tu vida y los cuidados que tengas, o incluso si no tuviste una alimentación o un cuidado adecuado durante tu juventud, saber que aún podemos hacer ciertas cosas para que tu capacidad y tu vitalidad sea sobrellevada de la mejor manera. Que, como les decía, muchas personas tienen miedo a envejecer porque piensan que esto es algo muy malo, pero no se dan cuenta que las cosas pueden llevarse mejor y que aparte de esto, pues es una etapa como todas, como la adolescencia, la niñez o la vida adulta joven. Entonces, estos temas tienen como objetivo principal que le ofrezcamos a los pacientes de la tercera edad todo aquello necesario con el fin de lograr un envejecimiento exitoso, que es algo de lo que mencioné en la frase anterior. Y esto, como les mencionaba, no recae solamente sobre el médico. Este es un trabajo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que es el apoyo, principalmente las ganas de esa persona de poder querer buscar una mejor manera de vivir su vida. Otra es el tratamiento médico o la prevención, cuidados con nutrición, con odontología, apoyo familiar y actividades. No solamente es voy con el doctor para que me diga mi tratamiento para la hipertensión o para la diabetes y con eso es suficiente. No, en realidad es muchas cosas que hay que hacer, que se tienen
que estar monitorizando y saber exactamente a dónde enviar a esa persona para que las cosas fluyan de una mejor manera. Para saber un poco sobre la prevención, que esto es antes de que se manifieste la enfermedad o que el paciente tenga alguna complicación, hay que saber que se divide en muchos niveles. Se divide principalmente en primario, secundario y terciario, que es lo que nosotros manejamos. La prevención primaria, esta es antes de que aparezca la enfermedad, como lo dice, y esto es identificar factores de riesgo en los pacientes. Antes de que un paciente se vuelva diabético, se vuelva hipertenso, hay que identificar si el paciente tiene sobrepeso, si tiene una ingesta muy alta de sal, si tiene una ingesta alta en carbohidratos o tiene una mala dieta. Todo ese tipo de cosas van a propiciar a que el paciente pueda tener alguna enfermedad de alto riesgo o que el paciente tenga colesterol alto, alguna enfermedad cardíaca. Entonces, todo esto es prevención primaria. Si tú ves a tu paciente, le haces unas preguntas o simplemente lo observas, puedes identificar estas cosas y decir, ok, mi paciente no presenta ninguna enfermedad, pero si no se cuida o si no hace una dieta adecuada, si no realiza actividad física o si yo no hago algo como, por ejemplo, hablar con él para explicarle qué es lo que puede pasar, pues va a presentar la enfermedad. Entonces, aquí principalmente es donde actuamos los médicos de primer nivel, que son médicos generales, medicina familiar o algún otro, donde explican a estos pacientes, ¿verdad? Es como que el primer filtro. Pero no todos los pacientes llegan antes de su enfermedad. Entonces, hablamos de la prevención secundaria, que es cuando el paciente ya sabemos que tiene factores de riesgo, que está, como quien dice, en una cuerda floja de poder presentar una enfermedad o no, que ha seguido más o menos los hábitos alimenticios o todo lo demás, o que ya tiene la enfermedad como tal, pero él piensa que no la tiene. O sea, podemos tener la presión alta y el paciente dice, no me duele la cabeza, no siento ninguna alteración, yo hago mi vida como si nada, o no me agito, no me duele el pecho, etcétera, alguna sintomatología de alguna enfermedad, pero tú ya sabes que ese paciente la tiene. Entonces, en este caso, se dan tratamientos de forma temprana o los tratamientos que deberían de tener para controlar su enfermedad antes de que sea muy tarde o antes de que tengan alguna alteración en otro órgano que pueda propiciar a que el paciente no tenga una vida plena. Y la prevención primaria, perdón, terciaria, es cuando el paciente ya tiene una enfermedad que no tuvo un adecuado control o que ya tiene alguna alteración en un órgano, por ejemplo. Un paciente que es diabético no solamente vive con la diabetes, en realidad puede tener alteraciones a otros órganos como el riñón o como los ojos. Entonces, pacientes que no se cuidan, que no siguen una dieta adecuada, que no toman sus medicamentos, pueden tener un deterioro en su salud, que esto va a propiciar que el paciente no tenga una funcionabilidad o tenga un desarrollo adecuado. En dado caso de que el paciente tenga una alteración visual, pues obviamente va a poder, o sea, va a interferir en sus actividades diarias, como por ejemplo, deambular por la casa, deambular por la calle o trabajar. Entonces, todo este tipo de cosas es importante de poder identificar, de poder tratar y sobre todo educar a los pacientes de cómo prevenir esto para que ellos tengan una mejor vida y otra, que se den cuenta que en realidad ser una persona que no tiene todas las capacidades como las tiene una persona de 20 años, sana, pues sí les puede dar problemas, no tanto como para trabajar o para su vida diaria, pero también problemas emocionales, problemas sociales o una otra. Entonces, vamos a ver un poco sobre ejemplos de los diferentes tipos de prevención. La verdad es que yo soy más del visual, entonces preferiría ponerles dibujos que ponerles muchas letras sobre las enfermedades, explicarles un poco. Entonces, prevención primaria es todo eso que les dije, que son factores de riesgo, que si no hacemos algo pueden presentar una enfermedad. Entonces, prevención primaria se basa mucho en el hecho de tener una dieta adecuada, de que los pacientes realicen actividad física. En el hecho de actividad física no quiere decir que le digas a la persona, ¿saben qué? Necesito que corra 2 kilómetros todos los días.
o no es como que haga mucho ejercicio extenuante, simplemente es mantener una actividad física adecuada en cuanto a sus posibilidades, sin agitarse, sin tener alguna complicación, para mantener su masa muscular adecuada y que no tener actividad en un futuro no le impida batallar para hacer sus actividades. Y de la mano del ejercicio también va la alimentación. Muchas veces caemos en esto de no preocuparnos por lo que comemos o simplemente decir, ok, o sea, está bien, es comida, no pasa nada, aparentemente no tengo sobrepeso u obesidad, pero toda la comida que nosotros sabemos que no es adecuada tiene sus repercusiones tanto a corto como a largo tiempo. Otra cosa que vemos muy importante a veces en los adultos mayores es que aplicamos la frase muy clásica de decirles que coman lo que ellos quieran, no importa si es poquito o si es mucho, mientras la persona quiera comer. Y aquí caemos en comer comida chatarras, en comer comidas altas en grasas, en carbohidratos, que no hacen mucho bien a estos pacientes. Entonces complica mucho presentar enfermedades cardiovasculares o enfermedades endocrinas que pues limitan mucho al paciente después. Y esto va de la mano con tratamiento y prevención con el servicio de odontología. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tiene problemas dentales, llega a perder piezas, entonces no va a tener una alimentación como la tenía antes, de consumir carne o consumir cosas que estén un poquito más duras. Entonces, cuando el paciente no tiene dientes o algo, es muy difícil. Entonces, es muy difícil para él alimentarse y aparte de eso, pues muchas veces los pacientes se sienten mal, se sienten deprimidos, que es algo que vamos a hablar ahorita, por el hecho de no poder tener su vida o alimentación plena como la tenían muchos años anteriores. También es prevención primaria, aquí entra el consumo de tabaco y el consumo de alcohol para las actividades. Y aparte de eso, es por el riesgo de caídas, que tu casa esté acondicionada de la forma adecuada, que no tengas ninguna alteración visual, porque aquí también entra en juego el caso de que em, el paciente no pueda manejar o no pueda movilizarse de un lado a otro. Si el paciente tiene problemas visuales, probablemente no puede manejar y esto lo que lo va a hacer es depender de una persona en específico y no siempre se tiene el apoyo. Entonces a veces es un problema para ellos porque sienten que tienen que estar alguien detrás de ellos siempre, que no pueden moverse cuando ellos quieren o a donde ellos quisieran. Entonces son muchas circunstancias. Si lo vemos, son cosas que no siempre las detecta nada más el médico. Aquí es el nutriólogo, es la propia familia y son los mismos pacientes con sus hábitos alimenticios o hábitos que han tenido a lo largo de toda su vida. Hablando ya un poco de prevención secundaria, aquí sí entra el médico en papel muy importante. Aquí es prevención de enfermedades que a lo mejor los pacientes tienen factores de riesgo o que pues son cosas que se tienen que hacer por rutina a lo largo de la vida. Por ejemplo, en las mujeres, prevenir el cáncer de mama, entonces se tiene que hacer cada determinado tiempo una mastografía, ultrasonidos. En el caso de alteraciones visuales que se presentan también a lo largo de la vida, incluso en la vida más joven, pues que el oftalmólogo los oftalmólogo los vea, los examine, ver que todo esté bien, que incluso el médico general o el médico familiar, con la simple rutina de escuchar el corazón, medir la presión, saber si el paciente está comiendo de manera adecuada, si tiene algún malestar, esto es prevención secundaria. Cuando hacemos campañas de salud en los que participan muchas personas, no nada más médicos, servicio de enfermería, nutrición, psicología, en el que te dan información sobre las diferentes enfermedades, cómo prevenirlas y si ocupan ayuda, dónde dirigirse. Esto es algo muy importante que, como les decía, o sea, estos temas no solamente caen en una sola persona o en un solo grupo. Estos temas son para saber que todo está relacionado, que una persona en realidad no solamente depende del médico o de un enfermero, también depende de la familia
depende del médico y depende de psicólogos, nutriólogos, odontólogos, entre muchas otras cosas, dependiendo las circunstancias de cada uno. Y prevención secundaria también es, como les mencionaba, cuando ya tenemos una enfermedad establecida, darle el tratamiento y que el paciente, una, esté consumiéndolo y otra, saber que el tratamiento es el adecuado, que el paciente se ha sentido mejor, que no tiene repercusiones y que pueda hacer sus actividades para poder llevarlo de la mejor manera y tener una mejor vida después, o muchos años después. Y hablando ya de prevención, perdón, aquí es terciaria, no es secundaria, perdón por el error. Esto es cuando el paciente ya presentó ya tiene la enfermedad y tiene alguna complicación. Aquí clasificamos mucho pacientes que no son hipertensos o son diabéticos y no se han cuidado de la manera adecuada. Como les mencionaba, ya tienen algún daño en algún otro órgano. O pacientes que han sufrido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que la gente conoce como embolia, el paciente que sufre una caída y el paciente ya tiene osteoporosis y se fractura, pacientes que se han infartado anteriormente, que tienen alteraciones en la columna o alguna enfermedad que ya les impida realizar sus actividades. La prevención terciaria en este caso está enfocada en saber cómo detener las complicaciones o cómo ayudar que, aunque ya exista una, ser lo mejor, lo más sobrellevadero o que tenga una excelente o lo mejor conservada la función. Aquí va muy enfocado también en terapia física, como por ejemplo esos pacientes que les digo que presentan alguna fractura o un accidente cerebrovascular, ir a terapia para poder recuperar su función lo más que puedan. A veces los pacientes no pueden mover un brazo, no pueden caminar de la manera adecuada o arrastran una pierna, pero antes de eso el paciente no caminaba o el paciente no podía hablar o no podía hacer ciertas señales, entonces no podía comer por su propia cuenta o batallaba mucho porque tenía debilidad. Entonces todo este tipo de cosas son relacionadas a la prevención terciaria. Ahora, hablando sobre la influencia de la prevención de la salud, como les decía, está enfocado, ok, en el sistema de salud, pero también se cuentan otras cosas. Es uno de los recursos que les cuenta el paciente. No siempre se tiene que, o sea, no siempre la prevención tiene que decir, o la enfermedad quiere decir que es un costo elevado para tratamientos o para seguimiento. Aquí se refiere en general a que a veces los pacientes pues sí son derechohabientes a un instituto como lo es el Seguro Social, como el ISSSTE, es un hospital general, o a veces puede ser por el sector privado. Entonces estos recursos con los que se cuentan es en parte lo que puede ser tanto por el hospital como por si el paciente va en un sector privado y su disponibilidad económica. Otra cosa muy importante es el apoyo familiar. Como les decía, la familia es muy, muy prioritaria aquí porque el paciente a veces no va a saber qué es lo que tiene que hacer o no tiene los suficientes medios para poder transportarse, para poder ir, o simplemente tener a alguien, y yo supongo que alguien más o sea, no ha de pensar lo mismo que yo, tener a un familiar cuando estás en una situación de enfermedad, que te sientes mal anímicamente o algo, o sea, tener a alguien que te esté apoyando siempre es muy valioso y es muy importante y te hace sentir apoyado y amado y te ayuda a poder sobrellevar mejor las cosas. Y otra cosa que es influencia para la prevención es la educación de los pacientes. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que hasta qué nivel estudió el paciente, ¿no? Aquí el problema es cuando el paciente a lo mejor no sabe qué es lo que tiene que hacer y ha visto médicos y el médico no le ha explicado qué es a dónde tiene que acudir, qué le corresponde, qué cosas puede hacer para mejorar. Entonces nos encontramos obstáculos en este tipo de temas, que es uno, el analfabetismo de los pacientes, porque a veces nos llega a la consulta pacientes que no saben leer, no saben escribir, entonces ¿cómo le das tu medicamento al paciente? Él cómo va a saber qué medicamento tiene que tomarse en la mañana, qué medicamento tiene que tomarse en la noche y no cuenta con un apoyo familiar que le explique o alguien que esté cuidándolo.
Entonces aquí es cuando nos la ingeniamos de poner símbolos o dibujos o algo para que él pueda hacerlo. Otra cosa es el bajo nivel socioeconómico, en el cual pues a veces no pueden tener la atención médica adecuada o piensan que por no ser algún trabajador no tienen derecho a una institución pública. Otra cosa, como les decía, es el apoyo social y familiar, que es fundamental en ese tipo de población. La desinformación, sobre todo. Como mencionaba el licenciado actualmente, sí tenemos muchos apoyos, tenemos muchas formas y tenemos muchas nuevas mecánicas o asociaciones que nos pueden ayudar con nuestra salud y ellos piensan que la única manera de poder ver a un médico es yendo a un hospital, cuando no siempre es así. Existen fundaciones o existen otro tipo de cosas que también te brindan la atención, aunque tú no tengas, aunque tú no seas de alguna institución. Como estos pacientes no se preocupan por su salud o piensan que tienen algunas otras actividades que hacer, por ejemplo, trabajar, cuidar a alguien más o decir simplemente no me siento mal, puedo esperar con mi salud. Los pacientes están desinformados, tienen un pobre autocuidado que yo creo que a veces también, no necesariamente el adulto mayor, sino los adultos jóvenes, los adolescentes, dejamos nuestra salud para un lado a veces por otras situaciones, cosa que no debería de pasar. Deberíamos de preocuparnos más por nosotros también en este aspecto para prevenir tener alguna enfermedad o complicación a la larga. Y aparte de esto otro obstáculo es que hay zonas muy marginadas en las cuales hay carencia de médicos o de atención y que estos pacientes pues tienen que viajar muy lejos o tienen que moverse grandes distancias para poder buscar la atención necesaria. Estos son los obstáculos que siempre podemos encontrar y que estos van a llegar a que a veces encontramos muchos pacientes complicados que no se atendieron a tiempo por alguna de estas cosas. No quiere decir a veces que el paciente diga, ay, no voy a ir y hasta que me sienta muy mal, simplemente que está desinformado. Entonces tenemos que hacer estas estrategias para prevenir las complicaciones y prevenir la presencia de enfermedades en el paciente. Primero que nada hay que saber que la prevención tiene que ser individualizada, nunca encasillar al paciente como que tiene 60 años, entonces esto es lo que tiene que hacer usted nada más, o esto es lo que tiene que tomar. Siempre es de acuerdo a qué es lo que encontremos en cada uno de ellos. Otra cosa es su estado funcional. Hay pacientes que pueden tener 45 años, hay otros pacientes que pueden tener 70, hay otros pacientes que pueden tener 80, 90 años, y a veces el paciente de 90 años todavía deambula, todavía trabaja, realiza actividades por su propia cuenta y pacientes de 60, 70 años no las realizan. Esto no tiene nada que ver con la edad, es simplemente la función y el deterioro de cada paciente. La otra cosa es la esperanza de vida de cada uno. Y sí, Adelita. Se me mojó el su micrófono silenciado. ¿Me puede hacer algo? Se me está cortando. Sí, hay alguien con el micrófono abierto. Licenciado Morales, tiene el micrófono silenciado. Ok, sí, cierto. A ver, acá. Bueno, vamos a ver, ya son unos 10 segundos para que termine.